Vamos con el siguiente slide. Bueno, aquí hablamos un poco de la cinemática de las partículas de agua. Vamos a ver cómo se comportan las partículas de agua en la superficie y conforme va bajando la profundidad de la misma, ¿no? Entonces vamos a calcular eso en función a la potencia, ¿no? Ahí coloqué la cinemática de las partículas de agua. Se obtienen a partir de las componentes de velocidad obtenidas a partir de la función potencial o potencial de onda, ¿no? Y la relación de dispersión, ¿no? La relación que habíamos hablado anteriormente. Ahora, tenemos la función potencial. Tenemos la función potencial y con esto podríamos calcular derivando esta entre con respecto a la posición x, tendríamos la velocidad en el eje x, ¿no? Lo mismo sucede con el eje Z, ¿no? Siempre trabajamos en un campo bidireccional. Entonces, si la derivamos en función a Z, sería la velocidad en ese eje, ¿no? Haciendo las derivaciones obtendríamos estas relaciones, ¿no? Que aquí cambiaría el coseno y aquí sería solamente seno, ¿no? Entonces, ¿por qué lo menciono esto del seno y coseno? Porque es importante, ya que prácticamente si consideramos toda esta parte como una constante, la otra parte y la de abajo también, entonces, ¿qué podríamos hacer? Si elevamos al cuadrado ambas funciones o ambas expresiones, podríamos generar que toda esta constante sea igual a un coseno al cuadrado más seno al cuadrado, ¿no? Que vendría a ser prácticamente 1, ¿no? Pero eso ya vendría a ser, digamos, la magnitud de la velocidad de la partícula, ¿no? Pero bueno, utilizando ahí la relación de dispersión que habíamos hablado anteriormente, que aquí solamente he dividido la tangente hiperbólica, porque anteriormente no tenía esta forma de repente, solamente la he dividido. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Ahora, reemplazando la relación de dispersión en estas dos ecuaciones, que vendría a ser el kg entre el W, solamente tendríamos que reemplazar, ¿no? Reemplazamos esta expresión aquí y esta expresión abajo también en el W, en la velocidad en el eje X. Y tendríamos nuevamente estas expresiones, ¿no? Serían nuevas, y con respecto a la tangente hiperbólica ya prácticamente abajo sería seno hiperbólico del KH y seno hiperbólico del KH, ¿no? Y arriba solamente quedaría un coseno y el seno también, ¿no? Y la otra expresión también no cambiaría porque no son alteradas al hacer el reemplazo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos con esto? Podríamos calcular con respecto a aguas profundas y aguas rasas nuevamente, ¿no? Para aguas profundas ya saben la consideración, que sería el h cuando tiende al infinito, ¿no? Ahora, cuando el h tiende al infinito en la primera expresión, aquí, ya tendríamos que considerar las condiciones, digamos, las identidades trigonométricas hiperbólicas, ¿no? Con eso tendríamos estas dos expresiones. Estas dos expresiones que prácticamente se anularían las hiperbólicas y solamente quedaría esa expresión con un coseno y un seno, ¿no? Pero, como les comentaba, esto vendría a ser prácticamente una constante aquí, ¿no? Que prácticamente es la misma. A ver, ¿qué sucede si elevamos al cuadrado a ambas? ¿No? Tendríamos prácticamente la magnitud de esa velocidad, y podríamos ver más o menos cuál es el comportamiento de esa partícula, ¿no? Aquí coloqué una foto y una imagen y ahí podemos ver cómo es el comportamiento de la partícula conforme va propagándose la onda, ¿no? Como pueden ver, las partículas de más abajo son las que tienen menor velocidad, y las que están más pegadas a la superficie libre son las que tienen mayor velocidad, ¿no? A razón de la que se va propagando la onda, ¿no? También considerando que en la parte más baja de una onda, digamos el valle, partículas están con una dirección negativa, ¿no? Una dirección negativa en función a la velocidad de propagación. Y cuando están en la cresta, digamos, las partículas comienzan a moverse con una dirección positiva en favor a la velocidad de propagación, ¿no? Y así comienza a generar, conforme va bajando la onda, conforme la flecha va comenzando a girar, ¿no? Una manera circular. De una manera circular.
Entonces, para aguas rasas, considerando el h con una tendencia a cero, tendríamos estas funciones nuevamente, ¿no? Ya saben, tendríamos que reemplazar solamente son identidades trigonométricas hiperbólicas, ¿no? Con eso tendríamos estas nuevas relaciones de velocidad. Ahora, ¿qué podríamos hacer con esto? Haciendo el cálculo para esas dos expresiones, podríamos ver cómo es el comportamiento también, que es un poco similar, pero la verdad no es tan similar que digamos. Lo vamos a dejar por el momento esta parte, que lo quiero explicar más adelante, al momento de realizar las ecuaciones de desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la derivada de la posición en función al tiempo vendría a ser la velocidad, ¿no? Y la derivada de la velocidad en función al tiempo vendría a ser la aceleración. Si hacemos lo inverso, que serían las integrales, para hallar el desplazamiento en función de la velocidad, solo tendríamos que integrar la velocidad, ¿no? Y con esto ya tendríamos los desplazamientos. Por eso colocamos una constante C1 y bueno, hacemos la integral de la función velocidad, de esta función velocidad que hemos calculado acá, ¿no? En la cinemática de partículas. Tomando esa consideración, tendríamos ya prácticamente cómo es el comportamiento o el desplazamiento de esa partícula fluida en la posición de X y en la posición de Z, ¿no? Ahora, considerando una trayectoria de C1 igual a X1, que sería una variación pequeña, podríamos hacer la diferencia pasando esta expresión al otro extremo, restándola, y pasando toda esta constante grande a dividirla, ¿no? Elevamos al cuadrado esa, ¿para qué? Solamente para dejar el seno de toda esta expresión, ¿no? Seno del k de x1 menos la frecuencia por el tiempo, ¿no? Lo mismo hacemos en la otra expresión, solamente despejamos y consideramos el C2 como un Z1, ¿no? Hacemos la resta y bajamos toda esta expresión grande, ¿no? Solamente dejamos el coseno de un lado, como pueden ver en la parte de abajo. ¿Para qué hacemos eso? Ya que aprovechando las identidades trigonométricas, el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1, ¿no? Y con esto ya tendríamos esta expresión grande, que la verdad vendría a ser una expresión, una función elíptica, ¿no? Que tendría forma de una elipse. Es por eso que cuando consideramos para aguas rasas, las partículas fluidas tienden a tener ese comportamiento, un comportamiento elíptico. De esta manera. Nuevamente, para aguas profundas ya esto es un poco más, digamos, resuelto. Para aguas profundas tendríamos esta ecuación. Esta ecuación que vendría a ser la ecuación de un círculo, ¿no? Y para todas las posiciones con respecto a la profundidad, tendríamos todo ese comportamiento circular, ¿no? Circular hasta abajo, ¿no? Y conforme van las partículas fluidas más abajo, van con una tendencia a cero, ¿no? Es más encima las que tienen mayor velocidad. Es lo mismo que ocurre en el mar, ¿no? En el mar las partículas de las que están encima tienen este comportamiento, más el mar es un caso especial, ya que vendría a ser algo irregular, ¿no? Pero a grandes rasgos tendría este comportamiento, ¿no? Lo mismo sucede para aguas rasas. En los ríos, digamos, tomando todas esas consideraciones, tendría una trayectoria elíptica, ¿no? Como pueden ver acá, esto es una función esto es una ecuación elíptica en este caso, ¿no? Tomando las consideraciones de A y B, ¿no? Bueno, estas son ya las trayectorias tanto para aguas profundas y aguas rasas, ¿no? Ahora vamos un poco con las aceleraciones, que esto ya es un poco más de matemática. Como les había comentado, ¿qué es la aceleración? La aceleración es la derivada de la velocidad, ¿no? Si ya tenemos la velocidad calculada en la cinemática de partículas, con respecto a la derivada de la función potencial, tendríamos nuevamente coloqué aquí la función de velocidad en el eje X y en el eje Y, en el eje Z, ¿no? Si hacemos la derivada de cada una de estas dos expresiones, tendríamos estas dos expresiones que ya vendrían a ser las aceleraciones, ¿no? Nuevamente hacemos el cálculo para aguas rasas y podríamos calcular cómo va a ser el comportamiento de la partícula fluida
con respecto a su aceleración, ¿no? Teniendo en la consideración cuando h tiende a 0, tendríamos esta expresión, ¿no? Esta expresión que es la amplitud de la onda, la frecuencia al cuadrado, el z que vendría a ser la profundidad, más el h que vendría a ser la línea de agua en este caso, el h la línea de agua, y bueno, aquí es el seno de la misma función de onda, ¿no? Y lo mismo abajo, ¿no? Que ya cambiaría un poco por el tema de que estamos considerando el z en este caso, ¿no? Entonces, esto es con respecto a aguas rasas y su aceleración, y para aguas profundas cambiaría un poco la situación, ¿no? Colocando el h con una tendencia al infinito, tendríamos esta expresión prácticamente, que esto es un seno y un coseno, y solamente se alterarían los signos, ¿no? Bueno, acá también coloqué una expresión de, bueno, el celerity sería la velocidad de propagación de la onda. Esto es con respecto a sus posiciones, ¿no? Esto ya está un poco más analítico de repente, para aguas profundas, ¿no? Que tendría una trayectoria circular. Aquí considerando la aceleración, ya que el producto escalar entre el vector aceleración con el vector velocidad tiene que ser 0, digamos el valor absoluto del vector aceleración vendría a ser eso, ¿no? O el módulo del vector aceleración vendría a ser la amplitud de la onda por la frecuencia al cuadrado por el elevado al kz, ¿no? Esto ya es una expresión un poco más matemática que se podría demostrar a través de esto, ¿no? De la función aceleración. Cualquier consulta la pueden dejar, ya saben, en la casilla de comentarios si algo no se está entendiendo de repente o lo estoy haciendo muy matemático, ya que esta parte realmente es muy matemático y poco experimental. Tal vez se podría demostrar a través de experimentos. De repente podría considerar ahí mostrar algunos videos o algunas imágenes con mayor exactitud para poder visualizar este tipo de comportamiento de las partículas fluidas, ¿no? Así que si quieren eso pueden dejarlo en la casilla de comentarios y ahí los estaré leyendo. Bueno, ahí ya para terminar, considerando las presiones en las partículas fluidas, partiríamos de la ecuación de Bernoulli linealizada, ¿no? Que la habíamos comentado también en el primer capítulo. ¿Para qué? Para obtener la presión de la fórmula, ya que la ecuación de Bernoulli tiene una parte hidroestática, que vendría a ser la columna de agua, la densidad de la gravedad por la altura, y la otra parte vendría que ser una dinámica, ¿no? Ahora, reemplazando la función potencial que la habíamos considerado anteriormente, llegaríamos a esta expresión, ¿no? Que sería la parte hidroestática y toda esa parte dinámica, ¿no? Ahora, considerando nuevamente para aguas profundas, cuando el h tiende al infinito, llegaríamos a esta expresión, ¿no? Ahí se eliminaría prácticamente a parte hiperbólica y quedaría solamente el número de Euler elevado al número de nodos por el z, ¿no? Y lo mismo sucedería cuando consideramos para aguas rasas, ¿no? Cuando el h tiende a 0, solamente se eliminaría la parte hiperbólica y solamente quedaría esta expresión, ¿no? La parte hidroestática y la parte dinámica. Creo que hasta ahí ya podríamos quedar y podemos entender cómo es el comportamiento de las partículas fluidas en función de la velocidad potencial, ¿no?